En la actualidad, cualquier sistema que se puede mapear está relacionado con el posicionamiento y la georreferenciación. En esta realidad, la necesidad de establecer un sistema de georreferenciación parcelaria para conocer con certeza la localización individual de las parcelas que se originan legalmente y de hecho generan la obligación para el profesional de georreferenciar las mensuras. La siguiente exposición se titula La importancia de la georreferenciación de iguales y justos, a cargo de la agrimensora María Lourdes Pagola, que se desempeña desde el 2017 como jefa del Departamento de Georreferenciación de la Gerencia de Catastro Multidisciplinario de la Gerencia General de Catastro y Geodesia de ARBA. Ha realizado tareas durante 30 años en los departamentos de fotogrametría, digitalización parcelaria y geodesio topográfico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y desde 1985 trabaja en forma independiente y en distintas empresas. Y el señor Cristian Chafardino, estudiante de agrimensura, es desde 2017 personal del Departamento de Georreferenciación en la Gerencia de Catastro Multidisciplinario de la Gerencia General de Catastro y Geodesia de ARBA. También trabajó 5 años en el Departamento Geodésico Topográfico de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Le paso la palabra a María Lourdes, o quien comienza de los dos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un poquitito medio raro poder hablarles así, la verdad que me es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, la presentación ya saben quién somos, medianamente nos conocen casi todos, así que vamos a resumir un poquitito en unas filminas y después charlamos de lo que quieran, no hay problema. ¿Pasás a la otra? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Perdón. Bueno, un poquitito la presentación se basó en lo que nosotros queríamos plantear, es que la importancia del catastro, la Ley Nacional de Catastro da como normativa que se ajuste el catastro territorial finalitario. Los componentes fundamentales de la estructura, los componentes fundamentales de la estructura de todos los datos espaciales del país, formando todo lo que son las IDES, tanto sean nacionales como provinciales. Hoy en día Catastro integra con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la IDE provincial. Además, el personal de Catastro de ARBA integra distintos grupos de trabajo de la IDE nacional. Se ha trabajado mucho en los trabajos de los proyectos IDE desde la gerencia en los últimos 5 o 6 años, y antiguamente también se venía trabajando, antes de que nosotros estemos, ya sabíamos que había grupos que estaban trabajando mucho en todo lo que es proyecto IDE. Y nos fortaleció en todo lo que es el CARTO, el poder trabajar con IDERA y con lo que es ahora también IDEVA. Forma parte del sistema inmobiliario de los aspectos tributarios, de la política y del ordenamiento de la administración territorial. Yo creo que es muy importante que se ha ido demostrando durante el transcurso de estos últimos años en la gerencia la importancia de que tengamos la correcta ubicación del catastro. Por eso se llevó a una análisis del tema y se realizó un ajuste de la cartografía en todo lo que es rural, independientemente también se va a continuar haciendo en todo lo que es urbano. ¿Pasas a la otra? La Ley Nacional de Catastro define la parcela, y dentro de la definición que da, que es la que está en la filmina, nosotros tomamos 2 o 3 puntos fundamentales, que es el análisis de la parcela como una polilínea cerrada, que es con lo que hacemos mucha insistencia cuando georreferenciamos las mensuras, y tomamos al bloque de parcelas, no las analizamos desde de a una por una.
nosotros analizamos todo el polígono de mensura. La Ley Nacional de Catastro lo que define es la parcela por unidad. Nosotros trabajamos con todo el paquete de parcelas que se genera en un solo plano, ya sea unificación, división, anexión, no importa el objeto que tenga, e inclusive cuando hablamos de ductos, analizamos los polígonos de afectación de cada parcela o de toda la obra en general. Analizando la importancia que le da la ley a georreferenciarla, también analiza el tema de que que esté plasmado en un documento cartográfico y que esté registrado, que es lo que llevamos a cabo con la registración de los estados parcelarios o la registración de los planos. Yo creo que lo que define la ley es no solamente la parcela como el título que lo forma, que pueden ser uno o varios, sino darle una figura legal a la misma y una única ubicación. Nosotros basamos, cuando reflotamos el tema de volver a poner en vigencia la georreferenciación en la provincia, la georreferenciación se hacía de muchos años atrás, se había dejado de hacer por el año 79, 80, 82, por ahí. Yo ya cuando me recibí ya no se exigía más para los planos de mensura. Cuando se reflotó y salió todo el tema de la Ley Nacional de Catastro, que se venía ya buscando legislar y tener apoyo, empezamos a analizar desde la Dirección de Geodesia la posibilidad de poder reflotar, hacer una georreferenciación, pero ya con, digamos, con instrumentos más actuales, o sea, ya no podíamos volver a la vieja ley en la cual nos basamos, que era por métodos topográficos y por métodos de cálculo. Y se usó mucho lo que se hacía en la provincia de La Pampa, y después, bueno, se ayornó con varias reuniones que se hizo entre la Dirección de Geodesia, la Universidad de La Plata, el Consejo de Agrimensura, la Universidad de La Plata, tanto sea ingeniería como agrimensura, el observatorio también, y de ahí es que desde el año 2000 comenzamos a implementar la georreferenciación en la provincia. Y la verdad que el producto que se ha logrado nos ha llevado mucho tiempo y hay mucho más para hacer y mucho mejor, pero va acorde con lo que es la ley de catastro hoy en día y con lo que vamos a tratar de poder ir implementándolo desde la gerencia. De a poco ir incrementando la georreferenciación de las parcelas en todos sus ámbitos, no solamente lo que se está haciendo hoy en día, que es principalmente lo rural. ¿Pasás a la otra, Cristian? La parcela la da como elementos esenciales la ubicación de la misma, o sea, la georreferenciación de la misma, no solo una ubicación ya como lo que era antes un plano de mensura, en donde se hacía un croquis de ubicación y se la acotaba o se la correlacionaba con respecto a cruces de calles o hechos físicos o estaciones de ferrocarril, sino ya darle una única ubicación con coordenadas a la misma, los límites del inmueble y la relación jurídica del mismo, y las medidas lineales, angulares y superficiales del inmueble. Y otros elementos que componen y que son los que principalmente utiliza ARBA, que para mí no son los fundamentales de la parcela, pero sí para ARBA, es la parte evaluatoria, y bueno, para nosotros es muy importante la parte de sus linderos, por eso analizamos mucho cuando aprobamos las georreferenciaciones, no solo el plano en sí, sino los linderos que tiene, los anchos de calles, rutas, vías de ferrocarril, o sea, analizamos el polígono de mensura y todo lo que lo rodea al mismo, tratando de analizar y ver de que se respeten, principalmente, generalmente son bienes públicos, anchos de calle, ferrocarriles, rutas, y que no tenga inconvenientes con ningún lindero también. ¿Seguís con la otra? Bueno, eso es un resumen de cuándo se aplica la georreferenciación. O sea, nació con la disposición del año 2009, la 384, nació en el 2000, pero esa fue totalmente reemplazada por la 384 del 2009.
después fue modificada en el 2011 y en el 2014. Son las normas que están vigentes hoy en día, las tres. Y resumiendo qué parcelas se georreferencian, se hizo una publicación desde el Consejo el año pasado, fin de año, principio de este año, en donde se resumió medianamente qué parcelas son las que se georreferencian para que no quepa duda cuando un profesional tiene que hacer un plano de mensura. Todas las parcelas rurales se georreferencian. Todas las parcelas complementarias que no tengan designación de manzana y que tengan una superficie desde 1 hectárea o sean superiores a 1 hectárea, se deben de georreferenciar, no importando cuál sea el objeto del plano, ¿sí? Hay muy pocos casos que quedaron eximidas en estos casos, que son en los casos de los asentamientos o villas bajo alguna ley en particular, si no todas llevan. Después todos los casos de mensuras de afectaciones para posteriormente planos de propiedad horizontal e inclusive también cuando se aprueba el plano de propiedad horizontal. En los dos casos lleva la georreferenciación, tanto para el plano previo donde se hace la cesión de las calles y los espacios verdes y reservas para equipamientos, como cuando hacen el barrio cerrado, ya que en algunos casos, o en varios, cuando hacen el pH especial, modifican en algunas medidas, ángulos, y en algunos casos ni siquiera es el mismo profesional el que realiza el plano. Entonces, lo que hay que asegurarnos es que estemos en la misma ubicación de la parcela que le dio origen al pH especial. Todos los countries, barrios cerrados, club de campo, hoy en día se los reúne todos como los pHs especiales. En todos esos casos lleva, y lo pide propiedad horizontal antes de la aprobación del plano. Y después lleva en todos los electroductos, gasoductos, oleoductos, expropiaciones para caminos o expropiaciones para acueductos, ya sean arroyos, canales o alguna represa o el agua artificial que se haga. O en los casos de inundaciones, cuando se hacen saneamientos de zonas inundadas también. Ese es el resumen de todas las parcelas que lleva. Una forma distinta de escribir lo mismo que siempre hacemos. Tareas que realiza el profesional. Tenemos dos profesionales que trabajan en forma conjunta o uno solo. El profesional que realiza el plano, que puede realizar él mismo la georreferenciación, o el profesional que realiza el plano y contrata a alguien para que le realice la georreferenciación. En el caso del profesional que contrata a otro profesional, nos cuesta mucho hacerles entender a los dos profesionales que los dos son responsables de todo. Son tanto responsables del plano de mensura, no en la confesión del mismo, sino en haber separado en los puntos que el profesional que realiza el plano de mensura definió para que se georreferencien. Entonces es una tarea en conjunta. El profesional que hace el plano define el polígono de mensura y el plano. Y el profesional que hace la georreferenciación, que fue contratado, tiene que ponerse de acuerdo y pararse en los mismos vértices de la mensura del profesional que firma el plano. Entonces, son tareas en conjunto, no solamente es realizar las mediciones de 2 puntos y cumplir las normas que exigimos con relación a tiempos de medición, a metodologías de medición y la documentación que tienen que presentar, sino asegurarse que los dos coincidan en la ubicación de dichos puntos. Si no, la georreferenciación que estamos haciendo no tiene suficiente, no sé si no se tiene suficiente valor o peso, pero sí no está correctamente realizada. Esa es la situación. A mí me pasa que cuando charlamos con los profesionales que hacen la georreferenciación contratados para otros, nos cuesta mucho asegurar o ver o tratar de que se pongan de acuerdo en que los dos se reunieron en el terreno, los dos se pusieron de acuerdo en que cuál es el poste que van a georreferenciar, o el vértice o la estaca.
normalmente es como que hacen tareas independientes y necesitamos concientizar un poco a los profesionales que es importante que tengan la posibilidad de poder contratar a otro para que no tengan la obligación de tener equipos GPS, pero que cuando lo hacen contratado con otros, sí se aseguren que el profesional que hace la georreferenciación se pare en el mismo polígono de mensura que él definió. Si no, es como que estamos haciendo dos cosas aisladas y el producto final no va a ser de excelencia, va a ser cumplo con la norma para aprobar un plano. Y no va a estar, o sea, puede estar perfecto o puede tener bastante más errores que si el trabajo se hace en conjunto. Cuesta mucho y cada vez que charlamos con los colegas nos damos cuenta que es como toman una disociación. El que hace el plano te dice, bueno, pero yo no soy responsable de lo que se midió. Y desde el momento que contrató a alguien, de que le definió dónde se tiene que poner, no es responsable del procesamiento en sí, pero sí de todo lo demás. Y es el que define el polígono de mensura que se va a aprobar en la georreferenciación. Entonces es parte responsable. Y el que mide la georreferenciación dice, bueno, pero yo no soy responsable del plano de mensura. Y es un poco responsable de por lo menos haberse puesto de acuerdo con el colega en dónde van a georreferenciar. Creo que no pueden trabajar disociados y notamos que hay mucha discrepancia en eso. O sea, cuando charlamos con los colegas, uno ve en las guardias o en las charlas que como que lo trabajan que son dos trabajos aislados y creo que nos está faltando un poquitito de darle importancia a definir el mismo profesional que mide el campo o mide el terreno, darle importancia a ubicar los puntos de tal forma que el que vaya a georreferenciar se pare en el mismo lugar. No es fácil porque muchas veces se van en distintos días, hasta con distintos equipos, pero bueno, nosotros queremos hacer un poquito hincapié también en eso, no solamente en cumplir la norma y en cumplir los tiempos, sino en que los puntos que se midan estén definidos por los dos colegas, o sea, estén por lo menos asegurados que sean los que el colega que mensuró va a definir, ¿sí? Igual nos pasa con muchos casos que miden un polígono de mensura y cuando hacen el estudio catastral y dominal se encuentran que el alambrado que se midió no era el correcto, faltaba ceder parte de la calle, era un alambrado mal emplazado. Bueno, pero ahí ya, digamos que en gabinete se define y te tendrá que medir un polígono para poder calcular coordenadas al polígono verdadero. Ya es un trabajo particular y son no son la mayoría, digamos que son los menos casos posibles esos. Estamos tratando de que se mida o en hechos existentes internos o en cualquiera de los lados, en cualquiera de los vértices que contengan el polígono de mensura, no importa que sean consecutivos, pueden ser cruzados, en general da un mejor producto si los puntos son del polígono de mensura son cruzados, no son consecutivos, y que las distancias de medición sean las mayores posibles, no solamente el tercio que la norma pide. Pero bueno, nos cuesta, en general tratan de ajustarse lo menos posible en tiempo, lo menos posible en distancia. No sé, la intención nuestra es tratar de concientizarnos un poco, de jerarquizar el trabajo que hacemos como profesionales, dándole importancia a todo esto que vemos que cuando vemos el producto final es lo que no nos ayuda a que tengamos una buena georreferenciación de los polígonos. ¿Pasas a la otra? En un plano de mensura, antiguamente se sigue poniendo el croquis de ubicación porque es obligación, pero hoy en día para mí es mucho más importante el cuadro de coordenadas que el croquis de ubicación. Independientemente, nosotros analizamos desde el punto de vista cartográfico, desde la georreferenciación nuestra, las medidas lineales y angulares del total de los polígonos de mensura. Nosotros utilizamos los polígonos totales de mensura. La gerencia para el carto utiliza no solamente los totales, sino las parcelas. Nuestra meta es que desde nuestro polígono se pueda insertar el plano que se aprueba y que salga un producto que ya cartografía lo vuelque en la cartografía y no que hoy en día cartografía lo tiene que dibujar
y georreferenciar o acomodar para que caiga donde le parece que debe caer. Nos cuesta, el trabajo en cartografía hoy se hace, digamos que a mano y sin darle mucha importancia a que la parcela esté georreferenciada o que ya lo está. Tenemos otro problema que se demostró ahora con el proyecto del ajuste de la cartografía, es que los planos desde el 2000 hasta acá, que ya están georreferenciados, tenemos entre los georreferenciados y los no georreferenciados un promedio de un 36-37% de planos que no cierran en medidas lineales y angulares y por errores mayores a 2 metros. Entonces, la intención nuestra es tratar de hacer hincapié desde el Consejo en concientizar un poco a la matrícula, en darle mayor jerarquía a los planos de mensura y que sea un trabajo que no sea solamente genero el estado parcelario final, que es lo que genera como producto mercado inmobiliario, sino también que demos parcelas con una única ubicación, una georreferenciación correcta, y medidas lineales y angulares que realmente sean polígonos cerrados de mensura. Hoy en día no tenemos un excelente producto, tenemos trabajos de planos muy buenos y trabajos que no fueron tan buenos. Nosotros desde el 2000 para acá, en realidad se utilizaron todas las georreferenciaciones para el ajuste de la cartografía rural, se usaron como parcelas ancladas todas las que estaban ya con coordenadas. Y tuvimos que perder mucha cantidad de parcelas porque los planos de mensura no cerraban. Entonces fue un desperdicio esos planos, porque a pesar de que estaban georreferenciados y se usaron los puntos para darle una ubicación o una mejor ubicación a la parcela que se ajustó por imagen satelital, si los planos cerrarían, hubiésemos tenido un mejor producto todavía. La verdad que no fue muy agradable o no fue muy satisfactorio encontrar una gran cantidad de planos que no cierran por errores grandes, porque 2 metros de error de cierre ya es demasiado. O sea, cuando uno lo comenta y lo habla con otros colegas y lo hemos charlado en el consejo, todo el mundo te dice, pero no puede ser. Sí, fue así. Nosotros hace, no sé, Cristian, 3 años y medio o 4 que estamos con el ajuste. Sí, casi 4 años. Pues. Casi 4 años, y en la totalidad de planos que se dibujó la empresa tenemos un promedio que fluctúa según el partido, pero no baja del 35% de planos que no cierran por errores superiores a 2 metros. Entonces, es una información que surgió en la gerencia que a mí me parece que es importante que la conozcamos para tratar de concientizarnos como profesionales que no podemos tener un producto que nos represente así. Me parece que tenemos que mejorarlo. O sea, el otro día salió una discusión si el problema es de la facultad, si el problema es de los colegas, si el problema es de la falta de experiencia, si el problema es mucha tecnología y falta de concepto de mensura. Yo creo que es un poquitito de todo. No es de un solo lugar la problemática. Pero creo que es muy importante poder conocerlo para poder tratar de mejorarlo o modificarlo. El otro día, justo en una de las charlas que estaba Ariel, lo estuvimos charlando y el viernes se va a volver a charlar en el consejo, y creo que es muy, muy importante eso. No sé realmente cómo podemos hacer como profesionales para poder, como profesionales o como docentes, mejorar esta problemática que tenemos, o sea, mejorar la calidad de los planos de mensura en realidad. Hoy en día estamos viendo que las normas de dibujo todavía no las están cumpliendo en totalidad, siguen poniendo textos. Nosotros no lo cuestionamos porque no es un tema nuestro, nosotros verificamos que las medidas coincidan lo que está escrito con lo que dice el georreferenciado, pero siguen como dibujando el plano y no acotándolo. Entonces creo que sería muy importante concientizar desde el lado de la universidad y desde el lado de los colegas a mejorar esa calidad de producto,
porque nos beneficia a nosotros también desde el punto de vista de que nos jerarquiza. Hacemos un trabajo a conciencia, con menores errores, creo que nos ayudaría, o sea, creo que la norma de dibujo puede cuestionarse la metodología o la forma, si quedan lindos, si quedan feos, si cuestan más hacerlos, pero creo que si la usamos bien, podríamos tener un mejor producto como un trabajo, un plano de mensura con menores errores. No, es por ahí un punto de vista, más que un tema docente. ¿Pasas a la otra? Nosotros, una vez que controlamos las medidas y ángulos del plano de mensura comparado entre el plano de mensura y el georreferenciado, lo que hacemos es, esos georreferenciados, con los puntos que se midieron, se los pega en un continuo por partido, en la faja que le corresponda a cada partido, o sea, en faja 4, 5 o 6. Se van pegando, se ven en distintos colores porque son de distintos años, y se controla que entre los mismos no haya ni superposiciones ni separaciones mayores a 1 metro. 1 metro es demasiado, por ahí lo ideal sería que fuera menos, pero bueno, digamos que con 1 metro ya tenemos bastantes problemas y no logramos que las mensuras peguen bien. O sea, notamos que hay discrepancia y bastante. Hay veces no supera, estamos en 1 metro, 1,15 m, 1,5 m, 20 centímetros, cuando las mensuras pegan muy bien, y más si son de profesionales linderos en general, no tenemos discrepancia entre lo que midió una mensura y la otra de más de 20, 30 centímetros, 40. Cuando ya tenemos distintos profesionales, esa discrepancia se va incrementando, y bueno, tenemos problemas de 5 metros, 8 metros, hay de todos o sea, tenemos calles que los profesionales las indican como calles de 15, por ejemplo, y cuando ponemos las dos parcelas pegadas en el georreferenciado, nos están quedando calles de 12 metros entre parcela y parcela, quiere decir que los 15 no existen en el terreno, o viceversa, nos quedan calles de 17 y de 115. Esas son todas las cuestiones cuando nosotros les observamos o los cuestionamos de que ratifiquen o rectifiquen, que verifiquen, porque encontramos que lo estamos comparando con otras que ya están georreferenciadas, que pueden tener el error el primer trabajo que se georreferenció, por eso no podemos saber cuál de los dos es el que está bien o mal, pero al segundo por lo menos se le dice que hay una discrepancia, que verifique, y si la discrepancia subsiste, bueno, se le permite aprobar el trámite y se va a inspección a posterior. No sé cuál es la filmina que sigue, decime. Ahí lo que un poco se quiere representar es la posibilidad de nosotros ir viendo cómo va avanzando las subdivisiones o las creaciones de las parcelas y ver cómo se va modificando el catastro en un continuo por partido. La intención de que este catastro no va a ser inmediato, pero bueno, estamos tratando de ir hacia eso, sea una de las capas del carto para que pueda ser consultado hacia la matrícula y poder el profesional también analizar y estudiar cuando define su mensura, tanto sea de una mensura lindera o de una mensura que le haya dado el origen a su parcela. Cuando se le ha dado el origen, en general, en el mismo plano está la posibilidad de tener las coordenadas, y vemos que muchos matriculados no lo están utilizando eso. La verdad que es una problemática que estamos teniendo con eso, sí. Pasar a la que sigue. Muchas gracias. Volví a la anterior. Cuando tenemos mensuras que se hacen sobre mensuras propias, tenemos algunos ejemplos que nos han pasado, que el profesional no considera el hecho de que la parcela ya tiene coordenadas. La parcela, cuando se la originó, se le dio coordenadas, se le dio una única ubicación, y no solamente se le dio
medidas y superficie, sino que también se le dio una única ubicación. Entonces, se está haciendo hincapié, hemos detectado varios casos, no sé si podés compartir alguno de los que tenés, Cristian, los Sí, últimos que hemos sí. tenido. Donde detectamos que cuando van a realizar la segunda mensura sobre una parcela que ya está originada por un plano con coordenadas, no se considera, no se tiene en cuenta y no analizan la ubicación que esa parcela ya tenía como para replantearla o compararla con la mensura que están realizando. Entonces nos surgen que generan parcelas o rotadas o superpuestas con parcelas de linderas a la misma, y bueno, en eso estamos haciendo hincapié. ¿Pudiste? Sí, ahí se ve lo que... No, no estás, ¿No? seguís en la última filmina, en la Ajá. anteúltima. ¿Va? Ahí se... No, si no cerrá la presentación que te quedó, me parece, puesta y... compartí ahora. Ahí se ve. Estas son mensuras que la mensura amarilla es el polígono de mensura origen, la primera mensura que dio origen a esas parcelas, ¿sí? En el año, no se ve el año, 2015, 2015. ¿sí? El primer polígono de mensura que el profesional, ahora en el 2022, un profesional vino, realizó una mensura de una parcela que fue originada en el 2015, en donde se cedía la calle que está al noroeste y la calle que está al suroeste, la frentista también, las dos se cedían. Cuando vino a hacer la mensura de la parcela que se había originado en el 2015, ubicó un polígono rotado, girado, con una discrepancia de 7,5 metros. Esa calle de 15 metros ya la dejaba en 7,5 metros. Entonces se le observó, lo charlamos en la guardia, la verdad que el profesional muy, muy dispuesto y entendió lo que se le cuestionaba, lo que le decíamos. Bueno, volvió a realizar el trabajo, verificó la mensura, volvió a realizar el campo y definió el nuevo polígono de mensura, que es el que está en color cian, que coincide en sus coordenadas con el polígono del 2015. Y se mantiene la calle con el ancho que corresponde, que es un total de 15 metros en total. Tenía los 7 metros orígenes que tenían, más los 7,5 metros que se habían cedido. En la otra forma, estábamos estrangulando la calle en 4 metros, más de 4,5 metros. Y en el frente pasaba algo muy similar también. Entonces, hemos detectado en estos últimos tiempos, lo que va de este año, fin del año pasado, en donde acá en la calle, fíjense, había una discrepancia de 1 metro más o menos. Se corría la línea municipal y se corría la ubicación de la parcela. Entonces, lo que estamos tratando de ver desde el Consejo, de hacer hincapié, arrancamos con Bahía primero, como de costumbre, en poder concientizar es que si la parcela ya tiene coordenadas, tiene un plano con coordenadas, no quiere decir que sea palabra santa, porque el plano puede tener un error, pueden demostrar que el plano tenga un error, o que las medidas o algo estén mal, pero por lo menos hay que hacer un análisis desde otro lugar. Ya no es voy, mido, ubico la parcela en donde me parece a mí que va, y de ahí arranco con mi mensura. Porque entonces no estamos considerando la importancia que ya tuvo el plano del 2015 en este caso, que es darle
no solamente medidas lineales y angulares y superficiales, sino darle una única ubicación a esa parcela. Entonces, estábamos tratando de armar talleres o charlas, no porque sepamos nosotros más que nadie, sino porque vemos la problemática que va surgiendo en el día a día en la oficina, y cuando hablamos con los profesionales vemos que es un tema que no se está analizando, no se está teniendo en cuenta. Dice, ¿y pero por qué yo tengo que respetar el origen? ¿Por qué tengo que respetar esas coordenadas si yo encuentro los alambrados en otro lugar? Pero entonces no estamos haciendo mensura, no estamos comparando el título con los hechos en el terreno, estamos solamente relevando hechos en el terreno. Cuando ya hay un plano que le dio un origen y le dio coordenadas, la única forma de modificar esas medidas, esos ángulos, esas distancias, esas superficies, demostrando que existe un error, que hay una discrepancia, que uno encuentra más o uno encuentra menos, o que la ubicación que tuvo en su momento era errónea, pero demostrando por qué es errónea. No con una nota yo ratifico lo mío y lo mío está bien y lo anterior está mal. Ya no es como cuando tengo un lindero en donde puedo decir, no, el de al lado se equivocó. Yo ahora estoy haciendo una mensura de una parcela que ya tiene una ubicación. Entonces, para poder modificar esa ubicación, para poder modificar esas medidas, esa superficie, yo tengo que justificarlo con qué. Entonces, no sé si va a dar frutos o no, si va a salir algo que veamos inmediatamente o va a ser con mucho tiempo, pero bueno, la intención por lo menos desde nosotros y desde la comisión del Consejo de Geodesia es tratar de hacer un poco de talleres y de charlas, tratando de concientizar esto, porque a mí me pasa que cuando charlo con los profesionales me dicen, bueno, pero yo fui, medí, hay un alambrado nuevo, pero el alambrado está en este lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos midiendo lo que un alambrador puso, y estamos tomando como título lo que un alambrador puso. No estamos tomando como título el origen. Antiguamente decíamos, bueno, pero en realidad yo no sé dónde estaba la parcela porque no encuentro nada, no hay nada, hay unos alambres nuevos o hay dos palos viejos y no sé de dónde y de dónde salir y yo arranqué de tal lado. Hoy ya tenemos un plano con coordenadas, ya tenemos una ubicación y ya tenemos que respetar esa ubicación, esas coordenadas que para algo las tienen. Podemos demostrar que están mal por alguna razón. Bueno, pero ya no es, me paro en donde encontré el alambre o en donde me pareció o en donde me convenía. Me como un pedazo de agua o dejo un pedazo de tierra sin afectar. No, porque ya el título tiene una ubicación correcta. No sé si por ahí somos demasiado hinchas, o sea, demasiado exigentes, pero desde el departamento estamos convencidos, o sea, desde la gerencia, porque también lo hemos hablado con la gerenta, de que es muy importante que tomemos conciencia de que la parcela tiene una única ubicación en la provincia y que tenemos que respetarla, tanto sea desde la parte de los profesionales como desde el área de la gerencia, tanto sea para su parte evaluatoria y su ubicación correcta en la cartografía. Entonces, un poquitito, cuando nos invitaron al taller y nos preguntaron de qué queríamos hablar o de qué podíamos hablar, apuntamos por este lado, que no sé si les interesa tanto a ustedes, por ahí a ustedes les interesa más qué se necesita para aprobar una vinculación, pero a mí me interesa tratar de que cambiemos un poquitito el enfoque que le estamos dando a la agrimensura desde el punto de vista al menos de los planos de mensura. Errores tenemos todos, le digo, porque desde nosotros desde adentro, como por lo menos en mi caso, desde particular profesional de la calle, también tengo un montón de errores, igual que un montón de profesionales colegas, pero si tratamos de concientizarnos en que si ya tenemos un plano con coordenadas, lo representemos, hagamos el polígono, le demos las coordenadas, podemos hacer las dos mensuras, o sea, pegar las dos mensuras, compararlas, ver en dónde están las discrepancias y hacer un análisis un poco más
O sea, un poco más no, en realidad lo que se debe hacer es o respeto la ubicación correcta que tiene desde su origen, o demuestro por alguna razón que ese origen estaba equivocado, pero ya tengo que demostrarlo. Cuando uno en una mensura urbana encuentra 20 centímetros de más o 1 metro, lo que fuera, tiene que demostrar que hay superficie de más en la manzana, que no solamente estoy ocupando 1 metro, sino que no se lo estoy sacando al vecino. Yo creo que en los rurales el poder tener parcelas georreferenciadas, o en los barrios o en los loteos, las nuevas urbanizaciones que se están haciendo ya con coordenadas, es muy importante porque ya los tenemos ubicados en una única ubicación, pero tenemos que también respetarlas. Y tenemos que utilizarlas para hacer un mejoramiento, para hacer un replanteo, para hacer una demarcación de algo, porque ya la parcela tiene coordenadas. Entonces, por ahí hablar con la máquina me cuesta bastante, me es más fácil poder charlarlo en un taller y estar con ustedes ahí, que no charlarlo con la máquina, que me parece que estoy un poco como que es una posición mía nada más, y no les veo ni siquiera las caras a ustedes para saber qué es lo que opinan o qué es lo que creen. ¿Podés pasar algún otro de los ejemplos, Cristian? Este es un caso que justamente pasó algo muy similar. Se aprobó una mensura que es la amarilla, que es el origen de todo, en el año 2009. A posterior se aprobó otra mensura, que no veo el año, pero creo que era 15 o 16. En No, 2019. 19, que es la verde. Y en el medio de la pandemia se quiso aprobar, bueno, después se terminó aprobando, pero bueno, en el momento que se estaba queriendo aprobar, la mensura que está ahí al medio, que sería esa, en donde cuando comparábamos con las dos mensuras existentes, la vieja del 2009 y la verde del 2019, la CIAM, teníamos una diferencia de 5 metros ahí arriba, y en el quiebre de la calle, ahí tenemos una diferencia de 8 metros y pico, creo. 8,90 metros. Después de varias insistencias en la observación papel, en la observación por correo y demás con el profesional, de citaciones por guardia y demás, bueno, logramos en un momento que el profesional se conecte en la guardia, mostrarle, poder compartirle esto, y ahí surgió la discusión con el profesional, en donde él me dice que él midió al alambrado que estaba, que se había puesto un alambrado nuevo y que él midió al alambrado nuevo. Y ahí fue mi discusión con él, porque en realidad para mí el alambrado no es el título. El alambrado es un hecho físico que él encontró, que lo puso un alambrador muy bien o muy mal, en este caso bastante mal por lo que se ve, pero que teniendo dos planos orígenes con coordenadas, ¿sí? Y los alambrados circundantes que están en el terreno, porque hoy en día todavía están, no podía él ubicar la parcela en donde quisiera. Bueno, fueron varias guardias, 2 o 3 guardias consecutivas, hasta que, bueno, el profesional aceptó y entendió de que tenía que poner un alambrado mal emplazado y respetar su título, porque su título no había sido modificado. Si él quería darle valor a ese alambrado, tenía que hacer una parcela ahí para división y anexión, para el que la está ocupando hoy en día, pero que pertenece a su título y no pertenece a nada. O se superpone arriba de otro título y está invadiendo al vecino. Entonces, ese análisis es algo que venimos haciendo en forma polígonos de mensura. No lo hacemos parcelas por parcelas, pero sí con los polígonos de mensura. En estos casos no son parcelas, sino son polígonos totales de mensura, ¿sí? Por ahí en algunos casos incluyen medias calles o calles también, y varias parcelas adentro. En estos puntualmente no, porque son para barrios cerrados y son parcelas enteras. Pero en muchos casos tenemos subdivisiones adentro y nosotros analizamos
el polígono total de mensura. No analizamos si las parcelas entre sí cierran y suman el total. Eso ya es una responsabilidad del profesional o de mensura de tierra, que es otro departamento. Este fue un caso que a mí realmente fue el primero que me disparó el problema, fue el primero grave que tuvimos y lo charlamos bastante en gerencia y decidimos pararlo hasta que no nos habiliten una inspección adentro del country, porque había 8 metros de discrepancia y no podíamos hacerle entender al profesional de que estaba mal, que no era ese el título. Y bueno, él decía que estaban mal los antecedentes que nosotros teníamos, dijimos que no se iba a aprobar hasta que no tuviéramos la inspección, no nos habilitaban el ingreso al barrio y terminaron respetando los títulos orígenes. No sé si alguna vez van a respetar el alambrado como corresponde. Para nosotros lo dibujó como alambrado mal emplazado. Después que hizo la aprobación definitiva, la verdad que no me fijé. Pero al menos para la aprobación nuestra cumplió con respetar los títulos en donde tenía la correcta ubicación y las correctas medidas, y no estar invadiéndose entre las distintas mensuras. Además son mensuras nuevas, una del 2019 y la otra del 2021. O 2020 o 21, no me acuerdo. Pero lo que es Siam es todo pandémico. Justo habíamos cambiado de color al principio de la pandemia. Así que fue muy notorio. Y las dos mensuras, la verde y la amarilla, son de dos profesionales distintos en donde coinciden con muy poquitita discrepancia, o sea, hay centímetros entre la verde y la amarilla. 16 centímetros. Entonces se notaba la diferencia principalmente entre el tercer colega que vino a trabajar. Además, lo que no podíamos entender, y traté de explicarle y hacerle entender, que era mucha o sea, si ella tenía parcelas con coordenadas, ¿por qué no las estaba utilizando y no las estaba usando para hacer el replanteo de su mensura y respetarlas? La verdad que era algo que, bueno, lo discutí bastante con él y lo discutimos bastante en el departamento también. Y de ahí fue que empezamos a prestarle un poquito más atención en planos que tuvieran del mismo profesional, y justo, bueno, vinieron varios en lo que va del año. Creo que no sé si queda una más de las que preparaste. No, eran esas dos. Esas dos, bien. No, teníamos otra más, pero la tenemos en estudio todavía. Justo en estos días la estamos analizando y como ya son con parcelas más viejas, queríamos primero tenerla un poco más definida por ahí. No sé si para el viernes la tengamos para el taller. Un poco es esto lo que queríamos plantearles. No sé si les quedó claro por ahí Karina o Ariel, que son los que supongo que van a tomar la palabra, pero nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta más hablarles desde acá que no estar en Bahía, pero quisimos un poco plantear la problemática que tenemos. Terminaríamos ahí. ¿Lourdes? ¿Nos escuchás? ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Alguna pregunta? En el caso del micrófono. Yo nada más le quería decir una cuestión que me escuchó. Hola Lourdes, soy Ana María de Rubí, ¿cómo te va? No sé si me ves, porque decís que no ve la pantalla, así que sería bueno ver si nos podés ver a todos. Nada más quería decir que coincido totalmente con tu preocupación. Me parece tan lógico todo lo que estás explicando, entonces ha tenido en cuenta más planos nuevos y ya georreferenciados. Me parece que es un trabajo fundamental el que están haciendo. Así que por lo menos desde lo que nos corresponde de las cátedras, seguiremos tratando de formar por lo menos a los nuevos que salen a la calle, quizá con un poquito más de control en ese sentido. Pero no, me parece perfecto. Suponemos sí que quizá con los planos más viejos, sobre todo los que no han tenido referenciación, o aquellos que estaban en el sistema antiguo,
asimóticas, coordenadas, qué sé yo, de algunos planos que uno encuentra, bueno, será un trabajo más arduo georreferenciarlo y vincularlo en ese continuo. Pero me parece perfecto, los felicito que estén trabajando en eso. Sí, pero el problema que tenemos con los planos que yo explicaba, Karina, es planos del 2000 para acá que fueron georreferenciados ya y que fueron trabajados con GPS y con tecnología más moderna, lo cual por eso me preocupó mucho, porque no estamos hablando de planos viejos, que pueden ser buenos o malos, pueden estar bien o mal. Hoy en día tenemos muchas ventajas en equipamiento. Los profesionales más nuevos, o sea, yo ya me considero los profesionales viejos, en donde nos costaba pagar la matrícula, comprarnos equipamientos, medíamos a Cintia y Teodolito, con suerte una estación total. Hoy en día, entre el GPS, el dron y un montón de herramientas que le facilita todo, le facilita el tener a ARBA en la casa, a tener los planos orígenes en la casa, a tener las planchetas en la casa, tienen todo. Nosotros para conseguir un plano origen teníamos que ir a Catastro a buscar la cédula de la parcela, rural o urbana, de ahí irnos a Geodesia a buscar una copia del plano y nos daban la copia con suerte en el mismo día o la semana siguiente. Entonces, hoy uno se sienta en la casa y no puede decir que no puede hacer desde la casa el estudio dominial, por lo menos el catastral lo puede hacer completo y puede encontrar los planos orígenes, puede ver si hay mensuras georreferenciadas linderas, si su origen está georreferenciado o no. Entonces creo que hay muchas más facilidades que no teníamos antiguamente y somos más viejos, pero tampoco somos añejos, pero hubo un cambio muy importante en los últimos años, además del equipamiento que tiene y las posibilidades de llegar a los equipamientos, porque con la ley de catastro nos ha dado un mejor poder económico, y el mismo consejo ayuda a que los mismos matriculados vayan adquiriendo equipamiento. Entonces, creo que no tenemos excusas para no hacer unos planos de mensura, no de 5 ni de 6, de 10 tienen que ser. Tenemos que hacer, o sea, podemos tener errores porque vuelvo a lo mismo. El que hace algo se equivoca, eso no cabe duda. O sea, uno se puede equivocar, o el dibujante lo puso mal, uno no lo vio, uno lo puso mal, invirtió el número, hay errores. Pero una cosa son errores y otra cosa es que tengamos un 36%, 35, 37 planos, 37% de planos dibujados ya con AutoCAD y medidos ya con nueva tecnología y que no cierren por errores mayores a 2 metros. Entonces, eso me parece que es muy problemático. Y el que no tengamos conciencia que una parcela que ya está georreferenciada tiene una única ubicación y que si la modificamos tenemos que demostrar que el plano antecedente está mal para que alguien de oficio de alguna forma lo corrija y lo ubique correctamente o lo sanee, salvo que se haga la mensura total de dicho plano. Creo que si no tomamos conciencia de eso, no estamos jerarquizando la profesión. Estamos haciendo un comercio de estados parcelarios o un comercio de vendemos imágenes de dron, vendemos relevamientos de potreros rapidísimos, vendemos, pero no jerarquizamos lo que realmente tenemos que hacer, que es generar el título y ubicar el título en un único lugar. Y creo que es la base del catastro, es la base de la ley de catastro, y no sé, yo por ahí soy muy fanática de la agrimensura, los que ya me conocen lo saben, y por ahí hago hincapié siempre en lo mismo y machaco con lo mismo, pero cuando fue surgiendo todo esto, desde que empezamos con el ajuste de la cartografía y en estos últimos años en el departamento, nos preocupó bastante. Cristian investiga bastante, busca los planos orígenes, los dibuja, los arma, encuentra a ver si el error es en los trabajos nuestros anteriores. Se hace una investigación un poco más profunda dentro del departamento, no es solamente lo que está pegado, lo comparo y ya está. Analizamos que el profesional anterior se puede haber equivocado, tratamos de encontrar el error, pero encontramos que la matrícula desde el otro lado no tiene como la conciencia. O sea, yo quiero sacarlo aprobado, decime qué te escribo, qué te pongo, qué nota te tengo que hacer, es la respuesta.
Y me parece que no es esa el hincapié que tenemos que hacer como profesionales. Yo digo que la solución o el poder mejorar y jerarquizar nuestra profesión está en la gente joven. La gente joven tiene que aprender drones, GIS y todo lo que puedan, pero no olvidarse que es hacer mensura. Mensura no es lo que está en el terreno, es comparar el terreno con el título, el hecho físico con el título real. Y si lo voy a modificar, tengo que sustentarlo por qué lo modifico. Entonces, por ahí vuelvo a decir siempre lo mismo y repito con lo mismo y machaco con lo mismo, Cari, pero no, a mí por lo menos, y desde el departamento lo hemos charlado tenemos varios chicos nuevos y con Cristian que hace años que me aguanta, pobre, también Gustavo, que lo hemos charlado bastante, ahora él ya se jubiló, pero también fue el que apoyó en toda esta movida que hicimos con todos estos trabajos que se pararon y se retuvieron en la gerencia hasta que los matriculados entendieron que no es hago la mensura en cualquier lado. Creo que tenemos que apoyar, tanto sea desde la parte nuestra, desde la parte del consejo y desde la parte de la universidad, para tratar de mejorar la calidad del producto que estamos haciendo, porque somos profesionales o sea, para mí jerarquizar no es hago una cena que comamos bárbaro. Me encanta ir a una cena que comamos bárbaro, creo que a todos nos gusta, que nos agasajen, pero creo que pasa por otro lugar jerarquizar nuestra carrera. Nos queremos comparar con grandes profesiones que tienen una trayectoria importantísima, y bueno, nosotros tenemos una trayectoria muy importante como agrimensores. En todo lo importante que se hizo en el país hubo agrimensores, pero nunca se los valoró. Pero creo que nosotros tenemos que valorar nuestra agrimensura y nuestros planos de mensura, que hoy en día nadie los quiere hacer por lo engorroso que se ha convertido a probarlos, y menos quieren hacer amojonamientos porque nunca se sabe en dónde me paro y de dónde arranco. Entonces, cuanto más parcelas tengamos georreferenciadas y más loteos tengamos georreferenciados, más fácil nos va a ser poder hacer un amojonamiento en el paso del tiempo. Para mí es muy importante eso. A pesar de que muchos colegas vienen, no, Lourdes, pero no me pidas georreferenciación, si esto es un loteo urbano, esto es... Bueno, yo creo que desmerecemos nuestra profesión, tratando de no hacer una georreferenciación y de no hacer el trabajo lo más a conciencia que podamos. Por ahí soy muy fanática, creo que ya Cari por lo menos y Ariel me conocen, pero bueno, quiero repetir un poquitito siempre lo mismo y hago hincapié en lo mismo. No sé si les sirvió, si tienen consultas, si quieren por ahí después, se va a hacer un taller en estos días por el consejo el viernes, creo, que no sé si va a ser abierto o se va a ir haciendo después por los distritos, todavía no tengo claro cómo va a ser, pero la intención es hacerlo por los distritos, y igual también estuvimos charlando con Ariel y con algunos de los chicos de Bahía, que la intención es viajar a Bahía antes de fin de año, así que probablemente nos van a tener allá de nuevo con sí lo que les interesa es cómo hacer una georreferenciación y cómo aprobar una georreferenciación. Lourdes, ¿Sí? ¿estás ahí? Sí. Sí, te escucho. Lucía, te habla. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Lourdes, hasta cierto punto tenía la duda, pero bueno, me quedó claro que por ahí las discrepancias grandes que hay entre vinculaciones de distintos profesionales se termina debiendo a cómo se realiza la mensura. Pero, ¿ha habido casos o han podido por ahí hacer un análisis de si por ahí alguna discrepancia se deba al equipo que se utiliza, a la estación permanente que se utiliza, o se debe, o es casi exclusivamente, o tu análisis, tus conclusiones que tienen que ver con este análisis de hacer la mensura y no el relevamiento de los hechos existentes? Cristian, eso es más tuyo. ¿Te animás? Sí, no. Las diferencias que nosotros observamos en la mayoría se refiere más a lo que es el armado del plano de mensura, y un poco también una parte conceptual de lo que explicaba Lourdes, el tema de respetar un poco el título. Con respecto a la medición, no, la verdad que no hemos tenido muchas diferencias. Sí analizamos lo que es cambio de coordenadas como el POSGAR para resolver todos los problemas
que nos surgen de su proposición, pero la verdad es que no es problema de medición. Los problemas son más de armado de mensura y de respetar el título con su correcta ubicación. En el departamento se hicieron varias pruebas cuando empezamos a trabajar con la estación permanente, en tomar trabajos medidos por varios colegas y demás. Generalmente esas pruebas las ha hecho Cristian, y probar de procesar con una estación permanente, procesar con otra, hacer distintas pruebas, y no hemos encontrado discrepancias que nos lleven a problemas. No, yo creo que las estaciones permanentes funcionan bárbaro. El único problema por ahí que surge es que el profesional no se fija antes de salir a medir que la estación no está bajando datos, y se queda tiempo muy justo para la que él fue, y cuando tiene que ir a otra estación no le alcanza el tiempo que midió para irse a la que está un poquito más lejos, pero a procesar. Pero siempre se analiza, se estudia si los resultados son buenos y se les da alguna tolerancia. No somos tan estrictos en eso, pero yo por lo menos le soy sincera, es un tema que más investiga Cristian, mira él, compara, todo lo que es procesamiento es el que se dedica en el departamento a investigar, es más el que controla los nuevos equipos que salen al mercado para tratar de que nos vendan equipos homologados y que nos sirvan para hacer las vinculaciones, y no que después el equipo que se compra no sirva o no entre en tolerancia cuando van a medir o a tratar de cumplir con los tiempos que tenemos acordados, una precisión de los 30 centímetros que se están pidiendo. No sé si te quedó claro eso, Luz. Sí. Acá dice que quedó claro. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta de los presentes o los que están virtual? Por ahí pusieron en el chat si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, entonces le damos las gracias a Lourdes.